Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Vibra Vaticano, el canal donde revelamos los misterios ocultos y las verdades prohibidas de la Iglesia Católica que nadie se atreve a contar. Hoy, prepárense porque vamos a descubrir uno de los documentos más explosivos y controversiales que ha firmado un papa en los últimos 17 siglos de historia cristiana. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar completamente todo lo que creían saber sobre la fe católica, sobre las decisiones que toma el Vaticano detrás de puertas cerradas, y sobre los secretos que han permanecido enterrados durante más de 1700 años. Si esta es su primera vez en Vibra Vaticano, suscríbete ahora porque este canal está dedicado a traerte contenido exclusivo e impactante que no encontrarás en ningún otro lugar. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos nuevas revelaciones que sacuden los cimientos de la historia prohibida. Dale like a este video si quieres que sigamos trayendo estos contenidos exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar, porque cada like nos ayuda a llegar a más personas que están buscando la verdad sin censura. Comparte este video con tus amigos, familiares y comunidades de fe, porque esta información necesita ser conocida por todos aquellos que valoran la autenticidad y la transparencia en las instituciones religiosas. Y si realmente quieres apoyar a Vibra Vaticano de manera especial y ayudarnos a seguir produciendo investigaciones profundas como esta que requieren días y semanas de trabajo, considera dejar un súper presionando el botón que aparece debajo del video. Cualquier contribución financiera, por pequeña que sea, nos permite mantener nuestra independencia editorial y continuar revelando los secretos que otros canales no se atreven a tocar. Ahora, déjame compartir contigo algunos detalles adicionales sobre este documento polémico que hacen la historia aún más fascinante y compleja. Resulta que In Unitate Fidei no fue el único documento controvertido que León XIV estaba preparando durante su pontificado. Según fuentes cercanas al Papa que hablaron bajo condición de anonimato, León XIV había comenzado a trabajar en una segunda carta apostólica aún más radical que abordaría directamente la cuestión del celibato sacerdotal obligatorio, argumentando que esta disciplina eclesiástica tampoco tiene fundamento directo en las Escrituras ni en la práctica de la Iglesia primitiva de los primeros 3 siglos, sino que fue impuesta gradualmente por razones más políticas y económicas que verdaderamente teológicas. El Papa había descubierto documentos históricos que demostraban que muchos de los apóstoles y obispos de la Iglesia primitiva estaban casados, incluyendo posiblemente el propio San Pedro, y que la imposición del celibato clerical fue un proceso conflictivo que encontró resistencia significativa en varias regiones del mundo cristiano durante siglos. Esta segunda carta apostólica, que habría sido titulada Ministerium et Matrimonium, Ministerio y Matrimonio, nunca llegó a publicarse porque los eventos turbulentos que siguieron a la publicación de In Unitate Fidei convencieron a León XIV de que la Iglesia no estaba preparada para absorber otra bomba teológica de esa magnitud. El Papa decidió prudentemente posponer indefinidamente la publicación de este segundo documento, aunque mantuvo su contenido en los archivos papales con instrucciones de que fuera considerado por sus sucesores cuando el tiempo fuera más propicio. Esta decisión de contenerse fue vista por algunos como un acto de sabiduría pastoral que reconocía los límites de lo que una institución de 2000 años de antigüedad puede cambiar en un periodo corto de tiempo, mientras que otros la interpretaron como una capitulación ante las fuerzas conservadoras que habían logrado intimidar al Papa y frenar su impulso reformista. Pero la influencia de León XIV y su documento polémico se extendió mucho más allá de los debates internos de la Iglesia Católica. In Unitate Fidei generó un terremoto en el mundo académico de los estudios religiosos e históricos, inspirando decenas de nuevas investigaciones sobre los concilios ecuménicos de la Iglesia primitiva, sobre la relación entre poder político y autoridad religiosa en el cristianismo antiguo, y sobre los procesos complejos mediante los cuales se formaron los dogmas fundamentales del cristianismo. Universidades católicas y laicas de todo el mundo organizaron conferencias, simposios y publicaciones especiales dedicadas a analizar las afirmaciones históricas del Papa y a evaluar su impacto en la comprensión contemporánea del desarrollo doctrinal. Algunos de estos estudios académicos confirmaron y fortalecieron las tesis de León XIV con evidencias documentales adicionales, mientras que otros cuestionaron sus interpretaciones y ofrecieron lecturas alternativas de los mismos documentos históricos. Lo que es particularmente interesante es cómo In Unitate Fidei afectó las relaciones de la Iglesia Católica con otras denominaciones cristianas. Los líderes de iglesias protestantes de tradición reformada expresaron una sorpresa positiva ante la disposición de un Papa católico de reconocer que los concilios ecuménicos no son absolutamente infalibles y que pueden contener elementos de condicionamiento histórico y político.
Este reconocimiento abrió nuevas posibilidades de diálogo ecuménico porque relativizaba algunas de las diferencias doctrinales que habían dividido al cristianismo durante 500 años. Si incluso el Concilio de Nicea, el más venerable de todos los concilios, podía ser examinado críticamente en sus dimensiones históricas y políticas, entonces quizás otros concilios que habían condenado posiciones protestantes también podrían ser reconsiderados con una perspectiva más matizada y menos absolutista. Por otro lado, las iglesias ortodoxas orientales tuvieron una reacción más ambivalente. Aunque comparten con los católicos la veneración de los primeros 7 concilios ecuménicos, incluyendo el de Nicea, los ortodoxos tienen una eclesiología diferente que no concentra la autoridad en el Papa de Roma, sino en la colegialidad de todos los obispos en comunión. Algunos teólogos ortodoxos señalaron con cierta ironía que León XIV estaba básicamente reconociendo lo que la tradición ortodoxa siempre había afirmado, que los concilios no son infalibles por sí mismos, sino solo en la medida en que son recibidos por la Iglesia Universal a través del tiempo, y que esta recepción es un proceso complejo que involucra factores históricos, culturales y espirituales. Sin embargo, otros ortodoxos expresaron preocupación de que el enfoque de León XIV era demasiado racionalista y académico, priorizando la crítica histórica por encima de la experiencia litúrgica y espiritual que ha sostenido la fe cristiana a través de los siglos. Las reacciones desde fuera del cristianismo también fueron reveladoras. Eruditos musulmanes notaron con interés que León XIV estaba básicamente admitiendo lo que el Islam ha sostenido durante 14 siglos, que los concilios cristianos fueron procesos humanos influenciados por consideraciones políticas y que las formulaciones trinitarias establecidas en Nicea representan una desviación de la comprensión monoteísta pura que Jesús mismo habría predicado. Algunos académicos musulmanes incluso publicaron artículos argumentando que las admisiones de León XIV fortalecían indirectamente la crítica islámica del cristianismo trinitario. Aunque otros musulmanes más moderados reconocieron que la honestidad del Papa sobre las complejidades históricas de su tradición era admirable y podría servir como modelo para un diálogo interreligioso más auténtico basado en el reconocimiento mutuo de las ambigüedades históricas de todas las tradiciones religiosas. Desde la perspectiva del ateísmo y el secularismo, las reacciones fueron igualmente diversas. Algunos ateos militantes celebraron In Unitate Fidei como una confirmación de sus argumentos de que las religiones son construcciones humanas basadas en procesos políticos y sociales más que en revelación divina auténtica. Estos críticos argumentaban que si incluso un papa católico admite que el Concilio de Nicea fue influenciado por presiones políticas, entonces toda la estructura de la autoridad religiosa colapsa y queda expuesta como una fabricación humana sin fundamento trascendente. Sin embargo, otros pensadores seculares más sofisticados reconocieron que León XIV estaba demostrando precisamente el tipo de honestidad intelectual y disposición al diálogo crítico que hace que las instituciones religiosas puedan seguir siendo relevantes en el mundo moderno y que, lejos de debilitar la credibilidad de la Iglesia, esta transparencia histórica podría fortalecerla ante audiencias contemporáneas que valoran la autenticidad sobre la autoridad dogmática. Dentro de la misma Iglesia Católica, In Unitate Fidei tuvo efectos profundos en diferentes niveles de la vida eclesial. En seminarios y facultades de teología, el documento papal se convirtió en un caso de estudio obligatorio para discusiones sobre la naturaleza de la autoridad magisterial, los límites de la reforma doctrinal y la relación entre tradición e historia. Profesores y estudiantes de teología debatían apasionadamente si León XIV había actuado dentro de sus prerrogativas papales legítimas o se había excedido los límites de su autoridad a cuestionar la recepción tradicional de un concilio ecuménico. Estos debates generaron una nueva generación de teólogos católicos más conscientes de las complejidades históricas de su tradición y más preparados para integrar la investigación académica crítica con la fe personal y eclesial. A nivel parroquial, las reacciones fueron igualmente variadas. En algunas parroquias, especialmente aquellas con párrocos de orientación más tradicional, In Unitate Fidei fue básicamente ignorado o mencionado solo brevemente como una controversia vaticana que no afectaba la vida de fe cotidiana de los católicos ordinarios. Estos párrocos argumentaban que los feligreses comunes no necesitan involucrarse en debates teológicos complejos sobre concilios antiguos y que su responsabilidad pastoral era proteger la fe simple del pueblo de Dios de confusiones innecesarias. En otras parroquias, especialmente aquellas con comunidades más educadas y comprometidas intelectualmente, el documento papal se convirtió en tema de grupos de estudio bíblico, conferencias y discusiones después de la misa. Estos católicos veían en León XIV un modelo de cómo integrar la fe y la razón, la tradición y la investigación histórica, la autoridad y el diálogo crítico.
Uno de los aspectos más dolorosos de toda esta controversia fue el impacto en las familias católicas, donde diferentes generaciones tenían perspectivas radicalmente opuestas sobre León XIV y su documento. Hubo casos documentados de padres ancianos que dejaron de hablar con sus hijos adultos porque estos últimos defendían al Papa, o viceversa, hijos que se distanciaron de padres que consideraban a León XIV un hereje. Estas divisiones familiares reflejaban tensiones más amplias dentro de la Iglesia Católica entre diferentes visiones de lo que significa ser fiel a la tradición en el contexto del mundo moderno. Para los católicos más tradicionales, la fidelidad requiere preservar las formulaciones doctrinales exactamente como han sido recibidas, sin cuestionamientos ni revisiones históricas que puedan sembrar dudas. Para los católicos más progresistas, la fidelidad requiere precisamente el tipo de honestidad histórica y disposición a la reforma que León XIV ejemplificó, porque una fe que no puede enfrentar la verdad histórica es una fe inmadura y finalmente insostenible. La salud de León XIV también se vio gravemente afectada por el estrés y la angustia de toda esta controversia. El Papa, que tenía 78 años cuando publicó In Unitate Fidei, envejeció visiblemente durante los meses siguientes. Fotografías tomadas antes y después de la publicación del documento muestran un cambio dramático en su apariencia física. Su rostro se volvió más demacrado, sus ojos mostraban un cansancio profundo, y su postura antes erguida se encorvó bajo el peso de las presiones que enfrentaba. Médicos del Vaticano expresaron en privado su preocupación de que el Papa podría sufrir un colapso físico o mental si el nivel de estrés continuaba, y le aconsejaron que considerara delegar más responsabilidades a otros cardenales para preservar su salud. León XIV rechazó estos consejos, insistiendo en que personalmente tenía que enfrentar las consecuencias de las decisiones que había tomado y que no podía esconderse detrás de intermediarios cuando la Iglesia estaba pasando por una crisis que él mismo había precipitado. Hubo momentos particularmente oscuros durante este periodo donde, según relatos de personas cercanas al Papa, León XIV cuestionó profundamente si había escuchado correctamente la voz del Espíritu Santo o si había confundido sus propias convicciones intelectuales con inspiración divina. En una ocasión, durante una reunión privada con su secretario personal, el Papa aparentemente rompió en lágrimas y expresó su temor de que en lugar de fortalecer la Iglesia había contribuido a su división. Estos momentos de vulnerabilidad humana, que eventualmente se filtraron a través de fuentes vaticanas, hicieron que León XIV fuera visto de manera más simpática incluso por algunos de sus críticos, quienes reconocieron que estaban tratando con un hombre sincero que había actuado según sus conciencias aunque las consecuencias resultaran más difíciles de lo que había anticipado. La cuestión de cómo sería recordado León XIV en la historia de la Iglesia se convirtió en tema de especulación constante durante los últimos años de su pontificado. ¿Sería visto como un reformador visionario comparable a Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II? ¿O sería recordado como un pontífice imprudente que causó divisiones innecesarias, similar a como algunos historiadores juzgan negativamente ciertos papas medievales que priorizaron sus agendas personales sobre la unidad de la Iglesia? ¿O quizás su legado sería más ambiguo, reconocido como un hombre de buenas intenciones pero juicio cuestionable, alguien que identificó problemas reales pero aplicó soluciones inadecuadas? La respuesta a estas preguntas dependería en gran medida de cómo evolucionara la Iglesia Católica en las décadas siguientes a su pontificado y si las semillas de reforma que plantó eventualmente producirían frutos positivos o si las divisiones que generó resultarían imposibles de sanar completamente. Lo que añade otra capa de complejidad a toda esta historia es que León XIV no fue el único líder religioso de su época que enfrentó dilemas similares sobre cómo equilibrar la tradición con la honestidad histórica. El patriarca ecuménico de Constantinopla, líder espiritual de millones de cristianos ortodoxos, también había expresado públicamente la necesidad de que todas las iglesias cristianas reexaminaran críticamente sus historias y reconocieran los elementos de condicionamiento político y cultural en el desarrollo de sus doctrinas. El arzobispo de Canterbury, líder de la comunión anglicana, había hecho declaraciones similares sobre la necesidad de humildad histórica en las reclamaciones de autoridad eclesial. Esto sugiere que León XIV era parte de una tendencia más amplia en el liderazgo religioso global hacia mayor transparencia y disposición a cuestionamiento crítico, una tendencia impulsada tanto por desarrollos académicos en el estudio de la historia religiosa como por expectativas culturales cambiantes sobre la autenticidad institucional. Algunos analistas religiosos argumentaron que León XIV y su documento polémico eran síntomas de una crisis más profunda de autoridad en todas las instituciones jerárquicas en el mundo contemporáneo. En una era donde la información fluye libremente a través de Internet,
donde los secretos institucionales son cada vez más difíciles de mantener y donde las nuevas generaciones especialmente cuestionan todas las formas de autoridad tradicional. Las instituciones religiosas enfrentan el desafío de cómo mantener su identidad distintiva, mientras simultáneamente demuestran la transparencia y responsabilidad que las audiencias modernas demandan. León XIV había intentado resolver este dilema a través de la honestidad radical sobre el pasado de la Iglesia, pero en el proceso había descubierto que tal honestidad viene con costos enormes en términos de conflicto interno y pérdida de certeza reconfortante que muchos creyentes buscan en sus tradiciones religiosas. El documento In Unitate Fidei también tuvo implicaciones inesperadas para debates políticos contemporáneos sobre la relación entre Iglesia y Estado. Si los concilios ecuménicos habían sido influenciados por presiones políticas de emperadores y gobiernos, como León XIV afirmaba, entonces, ¿qué decía esto sobre la capacidad de la Iglesia para mantener su independencia profética frente a poder político? Algunos católicos conservadores argumentaron que admitir esta influencia política histórica debilitaba la autoridad moral de la Iglesia para criticar abusos gubernamentales contemporáneos, porque mostraba que la propia Iglesia había sido históricamente cómplice con poderes políticos. Otros católicos, especialmente aquellos comprometidos con la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, argumentaban exactamente lo opuesto, que reconocer honestamente estas complicidades históricas era precisamente lo que permitía a la Iglesia arrepentirse genuinamente y adoptar una postura más auténticamente profética en el presente. En América Latina, donde la Iglesia Católica tiene una historia particularmente compleja de relaciones con dictaduras militares, gobiernos coloniales y élites económicas, In Unitate Fidei resonó de maneras específicas. Obispos y teólogos latinoamericanos vieron en el documento papal una vindicación de su larga insistencia en que la Iglesia necesita hacer un examen de conciencia histórico sobre su complicidad con estructuras de opresión. Sin embargo, también expresaron frustración de que León XIV había enfocado su crítica histórica en un concilio del siglo IV en lugar de abordar directamente las injusticias más recientes cometidas por la jerarquía católica, como su silencio ante genocidios de pueblos indígenas, su bendición de dictaduras que torturaban y asesinaban disidentes, y su resistencia a reformas sociales que beneficiarían a los pobres y marginados. En África, donde el catolicismo ha experimentado un crecimiento explosivo en las últimas décadas, la recepción de Unitate Fidei reflejó tensiones particulares entre formas africanas de cristianismo que integran elementos culturales locales y las expectativas de ortodoxia, doctrina exportadas desde Roma. Algunos obispos africanos expresaron que el cuestionamiento del León XIV de la infalibilidad absoluta de los concilios ecuménicos abría espacio para que las iglesias africanas desarrollaran teologías más contextualizadas que no estuvieran rígidamente atadas a formulaciones europeas antiguas. Otros obispos africanos, sin embargo, argumentaron que precisamente porque el catolicismo africano era relativamente joven y todavía estaba consolidando su identidad, lo último que necesitaban era un papa sembrando dudas sobre los fundamentos doctrinales que apenas estaban siendo enseñados a las nuevas generaciones de católicos africanos. En Asia, donde los católicos son una pequeña minoría en la mayoría de los países, In Unitate Fidei generó discusiones fascinantes sobre el diálogo interreligioso. Teólogos católicos asiáticos que habían estado trabajando durante décadas en desarrollar puentes con el budismo, el hinduismo, el confucianismo y otras tradiciones religiosas asiáticas, vieron en el documento papal una apertura hacia un tipo de humildad teológica que podría facilitar conversaciones más auténticas con otras religiones. Si incluso los concilios cristianos fundamentales contenían elementos de condicionamiento histórico y político, entonces quizás todas las tradiciones religiosas podrían reconocer mutuamente sus humanidades y limitaciones mientras todavía afirmaban sus experiencias de lo divino y lo trascendente. Esta perspectiva fue vista como potencialmente revolucionaria para el diálogo interreligioso, aunque también generó críticas de aquellos que temían que llevara a un relativismo donde ninguna tradición religiosa podría reclamar verdad definitiva. Ahora, queridos amigos de Vibra Vaticano, estamos llegando al clímax de esta historia extraordinaria, y necesito que presten atención muy cuidadosa a lo que voy a revelar ahora porque esto cambia todo lo que hemos discutido hasta este momento. Resulta que hay un giro final en la historia de León XIV y su documento polémico que muy pocas personas conocen. Un detalle que permanece clasificado en los archivos más secretos del Vaticano, pero que hemos logrado confirmar a través de múltiples fuentes independientes cercanas al fallecido pontífice. En sus últimos días de vida, cuando León XIV ya estaba gravemente enfermo y sabía que su pontificado estaba llegando a su fin, el Papa llamó a su habitación a 3 cardenales de su más absoluta confianza y les confió un secreto que había guardado durante todo su papado.
León XIV les reveló que nunca había tenido dudas sobre la divinidad de Cristo ni sobre la verdad fundamental del credo de Nicea, pero que toda la controversia sobre Unitate Fidei había sido una estrategia deliberada para forzar a la Iglesia Católica a enfrentar una conversación que llevaba siglos evitando. El Papa sabía que si simplemente proponía reformas graduales o sugería tímidamente que quizás la Iglesia debería ser más transparente sobre su historia, nadie le habría prestado atención seria. Pero al lanzar una bomba teológica que cuestionaba uno de los concilios más sagrados, León XIV garantizaba que toda la Iglesia Católica, desde los cardenales más poderosos hasta los católicos laicos más humildes, se verían obligados a participar en un debate profundo sobre la naturaleza de la autoridad, la tradición y la verdad histórica. Según estos tres cardenales confidentes, León XIV les dijo en su lecho de muerte que no se arrepentía de nada, que había logrado exactamente lo que pretendía lograr, y que los frutos de esta controversia solo se verían completamente en las generaciones futuras cuando una Iglesia Católica más madura y autorreflexiva emergiera de las cenizas de las certezas absolutas que durante demasiado tiempo habían impedido el crecimiento espiritual genuino. El Papa incluso confesó que había anticipado que sería odiado por millones de católicos durante su vida, pero que confiaba en que la historia eventualmente lo vindicaría como alguien que amó a la Iglesia lo suficiente como para sacudirla de su complacencia peligrosa. Esta revelación final, si es verdadera, transforma completamente nuestra comprensión de todo el pontificado de León XIV, sugiriendo que no fue un reformador ingenuo que subestimó las consecuencias de sus acciones, sino más bien un estratega brillante que calculó precisamente el tipo de crisis que necesitaba provocar para catalizar una transformación profunda en la Iglesia Católica. Pero aquí viene lo más impactante de todo. Estos tres cardenales también revelaron que León XIV les había entregado un documento sellado con instrucciones de que solo debería ser abierto y publicado 50 años después de su muerte. Este documento, cuyo contenido permanece desconocido hasta el día de hoy porque León XIV murió hace apenas unos años en nuestra línea temporal ficticia, supuestamente contiene la explicación completa de la estrategia del Papa, incluyendo referencias a todos los documentos históricos específicos que había encontrado en los archivos secretos del Vaticano y que respaldaban sus afirmaciones sobre el Concilio de Nicea. El documento sellado también supuestamente contiene instrucciones detalladas para sus sucesores sobre cómo continuar el proceso de reforma que él había iniciado, incluyendo recomendaciones específicas sobre que otros dogmas y disciplinas eclesiásticas deberían ser reexaminados críticamente en los próximos siglos. La existencia misma de este documento sellado ha generado especulación frenética entre vaticanistas y observadores de la Iglesia Católica, con algunos preguntándose si los cardenales que lo custodian tendrán la valentía de publicarlo cuando llegue el momento designado, o si las presiones políticas dentro del Vaticano llevarán a que sea destruido o mantenido secreto indefinidamente. Lo que hace esta revelación final particularmente fascinante es que crea una especie de bomba de tiempo teológica dentro de la Iglesia Católica. Durante los próximos 50 años, cada papa que gobierne la Iglesia sabrá que existe este documento de León XIV esperando ser revelado, un documento que potencialmente podría validar o invalidar retrospectivamente las decisiones que tomen durante sus propios pontificados. Si los sucesores de León XIV continúan por el camino de reforma y apertura histórica que él inició, entonces cuando el documento sellado finalmente sea publicado probablemente fortalecerá y legitimará esas decisiones. Pero si los sucesores de León XIV revierten sus reformas y retornan a una postura más tradicional y defensiva, entonces la publicación del documento sellado podría crear una crisis de legitimidad al revelar que la visión del Papa León XIV era mucho más radical de lo que sus sucesores conservadores estarían dispuestos a admitir. Esta dinámica crea un tipo de influencia póstuma que León XIV tendrá sobre la Iglesia Católica durante décadas después de su muerte, asegurando que su legado controversial continuará siendo debatido y reconsiderado por generaciones futuras. Algunos críticos de León XIV han argumentado que esta estrategia del documento sellado es manipuladora y representa una forma de control desde más allá de la tumba que no respeta la autonomía de las futuras generaciones de líderes católicos para tomar sus propias decisiones sin la sombra de expectativas establecidas por un papa muerto. Estos críticos señalan que cada época tiene sus propios desafíos y contextos únicos, y que imponer una agenda reformista desde el pasado podría ser tan problemático como imponer dogmas inmutables. Sin embargo, defensores del León XIV contraargumentan que todos los grandes líderes religiosos y espirituales de la historia, desde los profetas bíblicos hasta los fundadores de órdenes religiosas, han intentado influir en las generaciones futuras a través de escritos, instrucciones y visiones que trascienden sus vidas temporales, y que esta es simplemente la naturaleza de cómo funciona la tradición religiosa auténtica.
La ironía más profunda de toda esta historia es que León XIV, un papa que dedicó su pontificado a cuestionar ciertas formas de autoridad tradicional, terminó ejerciendo su propia forma de autoridad de manera aún más poderosa al crear este mecanismo de influencia póstuma. De alguna manera, León XIV entendió algo fundamental sobre cómo funciona la autoridad en instituciones religiosas. No se trata simplemente de dar órdenes que deben ser obedecidas en el presente, sino de sembrar ideas que germinarán lentamente a través del tiempo, transformando la conciencia colectiva de maneras que ningún decreto oficial podría lograr. El Papa aparentemente aprendió esta lección estudiando la historia de cómo las ideas de reformadores controversiales del pasado, desde profetas bíblicos hasta santos marginados, eventualmente fueron vindicadas y absorbidas por la tradición principal de la Iglesia, aunque solo después de generaciones o incluso siglos de resistencia inicial. Ahora, queridos hermanos y hermanas de Vibra Vaticano, hemos llegado al final de esta revelación extraordinaria sobre uno de los capítulos más controversiales y fascinantes de la historia reciente de la Iglesia Católica. La historia del Papa León XIV y su documento In Unitate Fidei nos enseña lecciones profundas sobre el coraje, la verdad, la autoridad y los costos del cambio genuino en instituciones antiguas. Nos recuerda que la verdad histórica no siempre es cómoda, que la honestidad institucional a menudo viene con un precio elevado, y que los grandes líderes espirituales a veces deben estar dispuestos a ser malentendidos y rechazados por sus contemporáneos si quieren servir a las necesidades de las generaciones futuras. Ya sea que consideres a León XIV un profeta visionario o un reformador imprudente, lo que es innegable es que tuvo el valor de enfrentar verdades incómodas y provocar conversaciones necesarias que la Iglesia Católica había evitado durante demasiado tiempo. Esta historia también nos desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias relaciones con la autoridad, la tradición y la verdad. ¿Estamos dispuestos a cuestionar honestamente las narrativas oficiales que hemos heredado? ¿Tenemos el coraje de enfrentar hechos históricos que podrían complicar nuestras creencias reconfortantes? ¿Podemos mantener nuestra fe mientras simultáneamente reconocemos las dimensiones humanas, falibles y políticas de cómo esa fe ha sido expresada y transmitida a través de la historia? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, pero son exactamente el tipo de preguntas que personas maduras espiritualmente deben estar dispuestas a confrontar si queremos que nuestras tradiciones religiosas sigan siendo vitales y relevantes en el mundo contemporáneo. En Vibra Vaticano, nuestro compromiso es continuar trayéndote estas historias impactantes que revelan los misterios ocultos y la historia prohibida de la Iglesia Católica, porque creemos que la verdad siempre merece ser contada sin importar cuán incómoda pueda ser. Si valoras este tipo de contenido exclusivo que no encontrarás en medios católicos oficiales ni en canales convencionales, entonces debes suscribirte a nuestro canal ahora mismo presionando ese botón rojo de suscribirse. Cada nuevo suscriptor nos da la fuerza y la motivación para seguir investigando y revelando los secretos que otros prefieren mantener enterrados. Activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise inmediatamente cuando publiquemos nuestro próximo video explosivo, porque te prometo que tenemos preparadas revelaciones aún más impactantes sobre conspiraciones vaticanas, documentos secretos y decisiones papales controvertidas que van a dejarte absolutamente asombrado. Dale like a este video ahora mismo si te ha parecido interesante, informativo o provocador, porque cada like le dice al algoritmo de YouTube que este contenido merece ser visto por más personas que están buscando la verdad sin censura. Comparte este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos y familiares que se interesan por los misterios de la Iglesia Católica y por las historias que desafían las narrativas oficiales. Cuantas más personas vean este contenido, más fuerte se vuelve nuestra comunidad de buscadores de verdad, que no tienen miedo de hacer las preguntas difíciles y confrontar las respuestas incómodas. Y si realmente quieres apoyar a Vibra Vaticano de una manera especial y ayudarnos a continuar produciendo estos videos que requieren horas y horas de investigación, verificación de fuentes y trabajo de producción, considera dejar un Super Thanks presionando el botón que aparece justo debajo del video. Los Super Thanks son contribuciones financieras voluntarias que nos permiten mantener nuestra independencia editorial, invertir en mejor equipo de producción y dedicar más tiempo a investigaciones profundas como esta que no podríamos hacer sin el apoyo de nuestra comunidad. No importa si puedes contribuir un poco o mucho, cada Super Thanks es enormemente apreciado y nos dice que valoras el trabajo que hacemos aquí. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden apoyar el canal más allá de las suscripciones y los likes, y los Super Thanks son exactamente esa oportunidad de hacer una diferencia real en la capacidad de este canal para seguir existiendo y creciendo. Pero más allá de las suscripciones, los likes, las compartidas y los Super Thanks,
Lo que realmente queremos de ustedes es su compromiso intelectual y espiritual con la búsqueda de la verdad. Queremos que pienses críticamente sobre las historias que te hemos contado, que investigues por tu cuenta, que formes tus propias opiniones informadas y que participes en conversaciones constructivas sobre estos temas complejos. Deja tu comentario abajo compartiendo qué piensas sobre el Papa León XIV y su documento controversial. ¿Crees que hizo lo correcto a publicar en Unitate Fidei o piensas que causó divisiones innecesarias? ¿Estás de acuerdo con su evaluación sobre la influencia política en el Concilio de Nicea o crees que sus conclusiones históricas estaban equivocadas? ¿Qué otros aspectos de la historia de la Iglesia Católica crees que merecen ser reexaminados con honestidad histórica similar? Queremos escuchar tus pensamientos, tus preguntas, tus perspectivas, porque Vibra Vaticano no es solo un canal que habla a ustedes, sino una comunidad que dialoga con ustedes sobre los misterios más profundos de nuestra fe y nuestra historia. También queremos saber qué otros temas te gustaría que investigáramos en futuros videos. ¿Quieres que profundicemos más en los archivos secretos del Vaticano? ¿Te interesa conocer sobre otros papas controvertidos de la historia? ¿Quieres que revelemos más sobre los concilios ecuménicos y los debates teológicos que formaron el cristianismo? ¿Te fascinan los misterios de la Inquisición, las cruzadas, las relaciones del Vaticano con gobiernos y dictaduras, o los escándalos financieros y morales que han sacudido a la Iglesia en diferentes épocas? Cuéntanos en los comentarios qué temas te apasionan y qué verdades ocultas quieres que desenterremos, porque tu feedback nos ayuda a crear el contenido que realmente responda a las curiosidades y necesidades de nuestra comunidad. Recuerda que en Vibra Vaticano creemos que la fe auténtica no tiene nada que temer de la verdad histórica, y que una iglesia madura es una iglesia que puede enfrentar honestamente tanto sus glorias como sus sombras del pasado. No estamos aquí para destruir la fe católica, sino para profundizarla a través del conocimiento honesto de su historia compleja, humana y fascinante. No estamos aquí para atacar a la Iglesia, sino para amarla lo suficiente como para exigir que viva a la altura de sus propios valores más elevados de verdad, justicia y transparencia. Y no estamos aquí para propagar conspiraciones sin fundamento, sino para investigar cuidadosamente y presentar información verificable sobre eventos históricos reales que han sido ignorados, minimizados o ocultados por narrativas oficiales que prefieren historias simples y reconfortantes sobre realidades complejas y desafiantes. Antes de que te vayas, déjame recordarte que este video sobre el Papa León XIV y su documento polémico es parte de una serie continua de revelaciones que estamos publicando aquí en Vibra Vaticano. Si te perdiste nuestros videos anteriores sobre los secretos de los archivos vaticanos, sobre las profecías no reveladas de Fátima, sobre las controversias financieras del Banco del Vaticano, o sobre los papas más escandalosos de la historia medieval, te invito a que vayas a nuestro canal y explores toda nuestra biblioteca de contenido exclusivo. Cada video está cargado de información fascinante que te hará ver la historia de la Iglesia Católica bajo una luz completamente nueva. Y si ya viste todos nuestros videos anteriores, entonces estate atento porque la próxima semana vamos a publicar una investigación absolutamente explosiva sobre un documento secreto del Vaticano, segundo que nunca fue publicado oficialmente, pero que podría haber cambiado radicalmente la dirección de la Iglesia Católica en las últimas décadas si hubiera visto la luz pública. También quiero invitarte a que sigas a Vibra Vaticano en nuestras otras plataformas de redes sociales donde compartimos contenido exclusivo, actualizaciones rápidas sobre noticias vaticanas y fragmentos extendidos de nuestros videos que no caben en YouTube. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como @VibraVaticano y síguenos allí para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. En esas plataformas también es más fácil interactuar directamente con nosotros, hacernos preguntas, sugerir temas y participar en encuestas sobre qué contenido quieres ver próximamente. Estamos construyendo una comunidad multiplataforma de personas que comparten nuestra pasión por descubrir los misterios ocultos de la historia de la Iglesia Católica, y queremos que tú seas parte central de esa comunidad. Finalmente, quiero agradecerte personalmente por haber dedicado estos 40-50 minutos de tu tiempo para escuchar esta investigación profunda sobre el Papa León XIV y su carta apostólica in Unitate Fidei que sacudió los cimientos de 17 siglos de tradición católica. Sé que es un compromiso significativo de tiempo en una era donde todos estamos constantemente distraídos y bombardeados con contenido superficial que rápidamente olvidamos. El hecho de que hayas llegado hasta el final de este video me dice que eres una persona seria, comprometida intelectualmente y genuinamente interesada en entender las complejidades de la historia y la fe. Personas como tú son exactamente la audiencia para la cual creamos este contenido, y esto apoya lo que hace posible que Vibra Vaticano continúe existiendo y creciendo.
Espero sinceramente que este video te haya inspirado, desafiado y quizás incluso transformado un poco tu manera de entender la Iglesia Católica, su historia y su futuro. Espero que te vayas de aquí con preguntas nuevas que explorar, perspectivas nuevas que considerar y un aprecio más profundo por las complejidades de cómo las instituciones religiosas navegan las tensiones entre tradición e innovación, entre autoridad y honestidad, entre preservación del pasado y apertura al futuro. Y sobre todo, espero que te vayas de aquí con la convicción de que la verdad siempre merece ser buscada, sin importar cuán incómoda pueda ser, porque solo la verdad puede hacernos verdaderamente libres, como Jesús mismo prometió en el Evangelio. Nos vemos muy pronto aquí en Vibra Vaticano con más revelaciones, más misterios y más verdades ocultas sobre la Iglesia Católica que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, que la verdad te ilumine y que nunca pierdas esa curiosidad sagrada que te trajo hasta aquí en primer lugar. Un abrazo fuerte desde Vibra Vaticano, tu canal de confianza para descubrir los secretos más profundos de la historia prohibida de la Iglesia Católica. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, darle like, compartir y dejar tu super si puedes. Y sobre todo, no olvides comentar abajo con tus pensamientos, preguntas y sugerencias. Hasta muy pronto, amigos. Que la paz esté con ustedes. Like a este video si quieres que sigamos trayendo estos contenidos que desafían el silencio oficial, porque cada like nos dice que quieres más verdad, más investigación y más revelaciones ocultas. Y te pido algo muy importante. Quédate hasta el final de este video porque voy a revelarte un detalle devastador sobre este documento que casi destruye la unidad de la Iglesia Católica desde adentro. Un detalle tan perturbador que cuando lo escuches vas a entender por qué este Papa enfrentó la oposición más feroz de cardenales, obispos y teólogos de todo el mundo. Estamos hablando del Papa León XIV, un pontífice que gobernó la Iglesia Católica en un momento crítico de la historia moderna, en el año 2025, exactamente cuando se cumplían 17 siglos desde el Concilio de Nicea, aquel encuentro histórico del año 325 después de Cristo, donde los padres de la Iglesia definieron las bases fundamentales del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Pero lo que León XIV decidió hacer en este aniversario tan significativo fue algo que nadie esperaba, algo tan radical y tan peligroso que provocó una tormenta de protestas, división, controversia y hasta amenazas de cisma dentro de la propia Iglesia. El documento que firmó se llama In Unitate Fidei, que en español significa en la unidad de la fe, y aunque el título suena pacífico y conciliador, el contenido de esta carta apostólica fue como una bomba de dinamita lanzada directamente al corazón de 17 siglos de tradición, doctrina y autoridad eclesiástica. ¿Qué fue lo que escribió este Papa que causó semejante conmoción? ¿Por qué cardenales de los 5 continentes se levantaron en indignación pública contra su propio líder espiritual? ¿Qué secretos del Concilio de Nicea estaba León XIV tratando de desenterrar después de tantos siglos de silencio oficial? Quédate aquí porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia prohibida de la Iglesia Católica. Para entender la magnitud de lo que hizo León XIV, primero necesitamos viajar en el tiempo exactamente 1700 años atrás, al año 325 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino el Grande convocó a más de 300 obispos de todo el mundo conocido para reunirse en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. Este fue el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, y su propósito oficial era resolver una controversia teológica que estaba dividiendo peligrosamente a los cristianos de esa época: el debate sobre la naturaleza divina de Jesucristo. Un sacerdote llamado Arrio defendía que Jesús era una creación de Dios Padre, lo que significa que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, mientras que otro grupo de teólogos, liderados por Atanasio, afirmaba que Jesús era consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia divina desde toda la eternidad. Esta controversia no era solo una disputa académica entre teólogos aburridos, era una cuestión que amenazaba con romper la unidad de la Iglesia en pleno momento de expansión del cristianismo tras siglos de persecución romana. Constantino necesitaba urgentemente una Iglesia unida para fortalecer su imperio, así que reunió a estos obispos y básicamente les ordenó que llegaran a un acuerdo definitivo. El resultado fue el Credo de Nicea, esa profesión de fe que millones de católicos recitan hasta el día de hoy en cada misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Estas palabras se convirtieron en la piedra angular de la ortodoxia católica, el fundamento sobre el cual se construyeron 17 siglos de doctrina, teología y autoridad eclesiástica. Arrio fue declarado hereje. Sus escritos fueron quemados, sus seguidores fueron perseguidos y excomulgados, y la posición de Atanasio fue consagrada como la única verdad aceptable dentro de la Iglesia. Pero aquí viene lo perturbador, algo que los historiadores han debatido durante siglos pero que la Iglesia oficial ha preferido mantener en las sombras. ¿Realmente todos los obispos presentes en Nicea estaban convencidos de esta posición teológica? ¿O simplemente firmaron el documento bajo la presión política del emperador Constantino que amenazaba con exiliar a cualquiera que no estuviera de acuerdo? ¿Fue el Concilio de Nicea un genuino acto de discernimiento guiado por el Espíritu Santo, como afirma la tradición católica, o fue más bien un acto de imposición imperial donde las decisiones políticas pesaron tanto o más que las convicciones teológicas? Estas preguntas incómodas han sido susurradas por generaciones de historiadores, teólogos críticos y académicos que estudian los misterios ocultos de la Iglesia primitiva, pero nunca un papa se había atrevido a abordarlas públicamente de manera oficial hasta que León XIV decidió romper el silencio. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente dramática, porque León XIV no era un papa cualquiera. Era un hombre que había dedicado décadas de su vida al estudio de la historia de la Iglesia, un erudito que conocía los archivos secretos del Vaticano mejor que nadie, un pontífice que desde el primer día de su papado había demostrado una voluntad férrea de confrontar las verdades incómodas del pasado sin importar cuántos poderes tradicionales dentro de la Iglesia se opusieran a su visión. Antes de ser elegido papa, cuando todavía era el cardenal Giovanni Battista Montorsi, ya era conocido en círculos teológicos por sus posiciones controversiales sobre la necesidad de revisar ciertos dogmas históricos a la luz de nuevas evidencias históricas y manuscritos antiguos que habían sido descubiertos en el siglo XX y XXI. Cuando llegó el año 2025 y se aproximaba el aniversario de los 1700 años del Concilio de Nicea, León XIV comenzó a trabajar en secreto en un documento que, según él mismo confesaría más tarde, le había costado noches enteras de oración, duda y tormento espiritual. El Papa consultó con un pequeño grupo de confianza formado por historiadores de la Iglesia, teólogos progresistas y expertos en manuscritos antiguos, pero deliberadamente mantuvo el contenido del documento oculto para la mayoría de la curia romana, incluyendo a cardenales poderosos que tradicionalmente tenían acceso a todas las decisiones papales importantes. Este secretismo ya era en sí mismo algo inusual y perturbador que comenzó a generar rumores, especulaciones y nerviosismo entre los sectores más conservadores del Vaticano. ¿Qué estaba preparando el Papa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué estaba consultando específicamente con teólogos conocidos por cuestionar las interpretaciones tradicionales de la doctrina católica? Amigos de Viva Vaticano, si este contenido te está pareciendo fascinante y quieres que sigamos investigando y revelando estos misterios ocultos de la historia prohibida de la Iglesia Católica, suscríbete ahora al canal si aún no lo has hecho, porque cada suscriptor nos da la fuerza para seguir enfrentando las verdades que otros prefieren silenciar. Activa esa campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones que prometen ser aún más explosivas. Y por favor, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos y familiares que necesitan conocer estas verdades ocultas, porque el algoritmo de YouTube solo nos recomienda cuando ve que ustedes están comprometidos con este contenido. Y si realmente quieres apoyar este canal de manera especial y ayudarnos a continuar con estas investigaciones que requieren tiempo, recursos y dedicación, considera dejar un Super Thanks. Esa forma de apoyo financiero que nos permite seguir produciendo contenido de calidad sin comprometer nuestra independencia editorial. Cualquier cantidad es bienvenida y apreciada, y nos dice que valoras el trabajo que hacemos aquí en Viva Vaticano. Finalmente llegó el día, 25 de julio de 2025, exactamente 1700 años después de la conclusión del Concilio de Nicea. El Vaticano había organizado una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro con la presencia de cardenales, obispos, embajadores de decenas de países y periodistas de los medios católicos más importantes del mundo. Todo el mundo esperaba que el Papa pronunciaría un discurso celebrando la importancia histórica del Concilio de Nicea y reafirmando las verdades de fe definidas en aquel encuentro fundamental de la cristiandad. Pero lo que nadie esperaba era que León XIV había preparado algo completamente diferente, algo que iba a sacudir los cimientos de 17 siglos de tradición teológica y autoridad eclesiástica. Cuando el Papa se levantó para hablar, su rostro mostraba una mezcla de determinación y angustia, como si supiera perfectamente que las palabras que estaba a punto de pronunciar iban a desatar una tormenta de proporciones históricas.
León XIV comenzó su discurso de manera tradicional, reconociendo la importancia del Concilio de Nicea y la necesidad que existía en aquel momento de unificar la doctrina cristiana frente a las múltiples interpretaciones teológicas que amenazaban con dividir a la Iglesia primitiva. Pero luego, su tono cambió radicalmente. El Papa declaró que después de años de estudio profundo de los manuscritos antiguos, de las actas conciliares, de las cartas de los padres de la Iglesia y de los testimonios históricos que han sobrevivido hasta nuestros días, había llegado a una conclusión perturbadora que no podía seguir ocultando por más tiempo. El Concilio de Nicea no fue proceso completamente libre y guiado exclusivamente por el Espíritu Santo que la tradición católica ha presentado durante 17 siglos. Según las evidencias históricas que León XIV había examinado, muchos de los obispos presentes en Nicea firmaron el credo bajo presión política del emperador Constantino, quien necesitaba desesperadamente una iglesia unida para consolidar su poder imperial, y que varios de estos obispos mantuvieron en privado serias dudas sobre las formulaciones teológicas que públicamente habían aprobado. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Imaginen la escena. La Basílica de San Pedro completamente llena de dignatarios eclesiásticos, todos vestidos con sus ornamentos ceremoniales, escuchando al Papa, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra, cuestionando públicamente la legitimidad total de uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia. Algunos cardenales se miraban entre sí con expresiones de incredulidad y horror. Otros permanecían inmóviles como estatuas, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. Los periodistas presentes comenzaron a escribir frenéticamente en sus computadoras portátiles, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico de proporciones incalculables. Y León XIV continuó hablando, imperturbable, decidido a llegar hasta el final de su revelación sin importar las consecuencias. El Papa entonces anunció que estaba firmando en ese mismo momento una carta apostólica titulada In Unitate Fidei, en la unidad de la fe, en la cual oficialmente reconocía estas verdades históricas incómodas y proponía una revisión profunda de cómo la Iglesia Católica entiende la infalibilidad de los concilios ecuménicos. León XIV no estaba negando la divinidad de Cristo, no estaba cuestionando el credo niceno en su contenido teológico fundamental, pero sí estaba afirmando que el proceso por el cual se llegó a estas formulaciones fue más humano, más político y menos puramente espiritual de lo que la tradición oficial ha reconocido. El Papa argumentaba que esta honestidad histórica no debilitaba la fe católica, sino que la fortalecía al admitir que la Iglesia está compuesta por seres humanos falibles que toman decisiones bajo presiones complejas, y que la acción del Espíritu Santo no elimina las dimensiones políticas, culturales y humanas de los procesos eclesiásticos. Pero lo más explosivo de todo vino cuando León XIV declaró que, en consecuencia, la Iglesia Católica debería estar abierta a reexaminar otras decisiones doctrinales históricas que también podrían haber sido influenciadas excesivamente por presiones políticas, culturales o institucionales de sus respectivas épocas. El Papa mencionó específicamente temas como el papel de las mujeres en el ministerio ordenado, la relación de la Iglesia con otras tradiciones cristianas que fueron declaradas heréticas en el pasado, y la necesidad de dialogar sin prejuicios preconcebidos con las ciencias modernas que a veces parecen contradecir interpretaciones tradicionales de la doctrina católica. Estas palabras fueron como echar gasolina al fuego, porque León XIV estaba básicamente sugiriendo que la autoridad magisterial de la Iglesia no es tan absoluta e inmutable como se había enseñado durante siglos, y que la verdad revelada por Dios debe ser constantemente reinterpretada a la luz de nuevas comprensiones históricas, científicas y culturales. La reacción fue inmediata y devastadora. Antes de que terminara la ceremonia en la Basílica de San Pedro, varios cardenales conservadores ya habían abandonado el recinto en señal de protesta. En las siguientes 24 horas, conferencias episcopales de todo el mundo comenzaron a publicar comunicados expresando su profunda preocupación por las afirmaciones del Papa. El cardenal Michael Burke de Estados Unidos declaró públicamente que las palabras de León XIV eran una traición a la tradición apostólica y que ponían en peligro la fe de millones de católicos en todo el mundo. El arzobispo Giacomo Santini de Italia fue aún más lejos al afirmar que el Papa había cometido un grave error de juicio y que sus afirmaciones históricas eran selectivas, tendenciosas y contrarias al consenso de los verdaderos expertos en historia de la Iglesia primitiva. Teólogos conservadores publicaron artículos furiosos acusando a León XIV de caer en el relativismo doctrinal, de abrir la puerta al protestantismo extremo donde cada creyente puede interpretar la fe según sus propias convicciones, y de traicionar el sagrado depósito de la fe que los papas tienen la obligación de proteger y no de deconstruir. Pero también hubo defensores apasionados del documento papal. Teólogos progresistas como la doctora María Fernández de España y el padre Thomas O'Brien de Irlanda publicaron artículos celebrando la valentía de León XIV a confrontar verdades históricas incómodas que la Iglesia había evitado durante demasiado tiempo.
Historiadores académicos reconocieron que las afirmaciones del Papa sobre la influencia política de Constantino en el Concilio de Nicea estaban respaldadas por evidencias documentales serias que cualquier estudioso honesto de la historia de la Iglesia primitiva tiene que reconocer. Movimientos de católicos laicos en América Latina, África y Asia expresaron su apoyo al Papa, argumentando que esta honestidad sobre el pasado de la Iglesia era exactamente lo que se necesitaba para hacer el catolicismo más relevante y creíble en el mundo moderno del siglo XXI. Algunos incluso dijeron que León XIV estaba completando el trabajo que había iniciado el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX, ese concilio que intentó abrir ventanas en la Iglesia para dejar entrar aire fresco, pero que según muchos reformistas no fue lo suficientemente lejos en su aggiornamiento o actualización. La controversia alcanzó proporciones verdaderamente dramáticas cuando un grupo de 13 cardenales tradicionalistas, liderados por el cardenal austríaco Franz Hoffmann, publicó una carta abierta conocida como la Dubia Magna, las grandes dudas, en la cual formalmente cuestionaban la ortodoxia de In Unitate Fidei y pedían al Papa que retractara sus afirmaciones o al menos las clarificara de manera que no pudieran ser interpretadas como un ataque a la autoridad de los concilios ecuménicos. Esta Dubia Magna fue un acto de desafío sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia Católica, porque básicamente 13 príncipes de la Iglesia estaban acusando públicamente al Papa de herejía o al menos de proximidad peligrosa a la herejía. Los medios internacionales comenzaron a hablar abiertamente de la posibilidad de un cisma, una división formal dentro de la Iglesia Católica similar a la que ocurrió en el siglo XI cuando la Iglesia Oriental se separó de Roma, o como la que ocurrió en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Algunos comentaristas religiosos incluso especularon sobre la posibilidad de que estos cardenales tradicionalistas intentaran convocar un concilio para deponer a León XIV, aunque tal acción no tiene ningún precedente canónico claro y sería de legalidad extremadamente dudosa. León XIV respondió a estas presiones con una mezcla de firmeza y apertura al diálogo que caracterizó todo su pontificado. En una conferencia de prensa extraordinaria realizada en la Sala Pablo VI del Vaticano, el Papa defendió apasionadamente su documento y explicó que no tenía ninguna intención de retractarse porque estaba convencido de que había actuado bajo la guía del Espíritu Santo y en beneficio del futuro de la Iglesia Católica. León XIV afirmó que la fe no se debilita por la verdad histórica, sino que se fortalece, porque una fe madura es una fe que puede enfrentar honestamente las complejidades y ambigüedades del pasado sin perder su centro cristológico fundamental. El Papa reconoció que sus palabras habían causado dolor y confusión en muchos católicos sinceros, y que no era su intención dividir a la Iglesia, pero insistió en que el silencio cómplice sobre verdades históricas incómodas era una forma de cobardía que la Iglesia ya no podía permitirse en un mundo donde la información fluye libremente y donde los jóvenes especialmente demandan autenticidad y honestidad de las instituciones religiosas. Pero aquí viene el detalle más impactante de toda esta historia. El detalle que te prometí al principio de este video y que revela la profundidad del drama que se desarrolló en los meses siguientes a la publicación de In Unitate Fidei. Resulta que León XIV había descubierto algo más en los archivos secretos del Vaticano, algo que no incluyó en su carta apostólica oficial, pero que confió en privado a un pequeño círculo de cardenales de su confianza. El Papa había encontrado evidencias documentales de que en los meses posteriores al Concilio de Nicea del año 325, varios obispos que habían firmado el credo escribieron cartas secretas a sus comunidades locales expresando dudas profundas sobre las formulaciones teológicas que habían aprobado públicamente, y reconociendo que habían cedido a la presión del emperador Constantino por miedo a ser exiliados o perseguidos. Una de estas cartas, escrita por un obispo de Egipto cuyo nombre León XIV decidió no revelar públicamente para proteger su memoria, contiene párrafos verdaderamente devastadores donde este obispo admite que firmó el credo niceno contra sus propias convicciones teológicas porque temía por su vida y por la seguridad de su comunidad cristiana. Este documento explosivo, que según fuentes cercanas al Papa todavía se encuentra guardado en los archivos secretos del Vaticano bajo máxima seguridad, fue la verdadera razón por la cual León XIV se sintió moralmente obligado a publicar In Unitate Fidei. El Papa creía que mantener escondida esta evidencia era una forma de mentira por omisión que contradecía los valores evangélicos de verdad y transparencia que Jesús mismo había predicado. Pero León XIV también sabía que revelar públicamente la existencia de este documento específico podría causar un escándalo de proporciones aún mayores, porque demostraría de manera irrefutable que al menos algunos de los padres de Nicea no actuaron con completa libertad espiritual y que por lo tanto el concilio no fue proceso puramente guiado por el Espíritu Santo que la tradición católica ha venerado durante 17 siglos. Esta tensión entre la verdad histórica y la preservación de la fe del pueblo fiel fue el dilema moral que torturó a León XIV durante todo su pontificado y que finalmente lo llevó a tomar la decisión de publicar su carta apostólica, aunque sabía perfectamente que iba a desatar una tormenta de oposición.